Shalom Alejem, gracia y paz. Bien. Hoy en esta segunda parte de la predicación sobre la Navidad, hablaremos sobre el nacimiento del Cristo. Esta es una de las tantas cosas que ha dicho la Iglesia Católica Romana en cuanto a esta tradición, para tratar de cristianizar esta fiesta pagana, que como vimos anteriormente, antes se llamaba Saturnalia. ¿Acaso nació Cristo un 24 o 25 de diciembre? Veamos. Hermano Gabo, hay un solo versículo en la Biblia que diga que en dicha fecha nació el Rey de Israel, Jesucristo. No, ya que lo mencionas, no, en absoluto. En la Biblia sí dice cuándo nació Jesucristo, pero no nos dice la fecha y hora exacta. Así que no hay fundamento bíblico alguno que pruebe dicha farsa. Pero, a la luz de la Biblia, veremos cuándo es que realmente nació Jesús el Mesías. Juan el Bautista era mayor que Jesús, por 6 meses. En Lucas, capítulo 1, versos 35 y 36 dice: Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella que era llamada estéril. Elizabeth es la madre de Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. En aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en el que se servía en el templo. Había 24 cursos de servicio durante el año. De acuerdo a Josefo, escritor judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, que hizo varios volúmenes de cada uno de esos cursos duraba una semana. La primera semana comenzaba en el primer mes, Nisán, al principio de la primavera. En el mes primero, que es el mes de Nisón. Eso nos lo dice Esther capítulo 3, verso 7. Esther 3, 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12 del rey Asuero, fue realizado delante de Amán un pur, es decir, un sorteo, para elegir un día y un mes. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Lucas, capítulo 1, versos, del 5 al 13. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio delante de Dios, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Entonces el ángel del Señor se le apareció, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó cuando le vio, y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías. Porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Dice que, eso aconteció en la clase de Abías. Y la clase de Abías era la 8ª en orden. En el primer libro de Crónicas, está registrado. Primero de Crónicas, capítulo 24, versos, del 7 al 10. La primera suerte tocó a Joyarid, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Siorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la 8ª a Abías. La fecha tendría lugar del 1 al 8 de junio. Pero tan pronto como pudo regresar a su hogar después de haber cumplido su ministerio, su esposa concibió. Lucas, capítulo 1, versos 23 y 24. Sucedió que, cuando se cumplieron los días de este ministerio, él se fue a su casa. Y después de aquellos días su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por 5 meses. Esto sucedió aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, llegamos a un principio de primavera, en marzo. A principios de la primavera, en marzo, fue cuando Juan nació. Y, como Jesús era 6 meses menor que Juan Bautista, simplemente sumamos esos 6 meses, llegamos a la conclusión de que Jesús nació en septiembre. Y hay otra prueba que también lo demuestra. Cuando Jesús nació, José y María fueron a Belén a empadronarse.
Lucas, capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, para levantar un censo de todo el mundo habitado. Según el informe del nacimiento de Yeshua, Lucas escribió. Lucas capítulo 1, versos del 1 al 3. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno de su ciudad. Este decreto de impuestos y censo hecho por Augusto César, fue hecho en acuerdo con la costumbre judía, la cual requería que dichos impuestos, sean acumulados después del otoño. Si alguno de vosotros tiene diccionario bíblico Unger, vea las páginas 199 y 200. Lucas capítulo 2, versos del 4 al 7. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí Lucas revela que el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en el otoño de ese año. Cirenio era el gobernador en Siria cuando se decretó el censo. Esto nos da una fecha demasiado precisa, ya que el gobernado de Cirenio tuvo lugar en los años 5 y 7 antes de Cristo. Cuando combinamos lo que Lucas registra aquí, con lo que relata el libro de Mateo con respecto a la muerte de Herodes, es evidente que el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en el otoño del año 5 antes de Cristo. Más aparte. Dos datos más. Lucas, capítulo 2, versos 6, 7 y 8. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Anuncio de los ángeles a los pastores. Había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Le envolvió en pañales. O sea, que no estaba vestido ni arropado con nada. ¿Era diciembre una época adecuada para el nacimiento del niño Jesús? Si vuelven a leer el verso 8, dice que había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Diciembre, es la época de más frío, en Israel. Cae nieve y las ovejas están guardadas. Así que las ovejas no podían pastar en esa época de tanto frío. Y la Biblia dice que había pastores en aquella región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y en otras versiones dice, que había pastores cuidando los rebaños de la noche mientras estos pastaban. Las ovejas pastaban en el nacimiento de Cristo. Por lo tanto no pudo nacer en una época de tanto frío como lo es diciembre. Bien, aquí termina este video. Que Dios los bendiga, mis amados. Espero que muchos hayan comprendido esto. Si no nació Cristo en esas fechas, entonces ¿qué es lo que se celebra? En la tercera parte de esta predicación veremos todo lo que se suele hacer, y veremos que todo tiene un origen pagano. Que Dios los bendiga en grande, ahora sí, hasta un próximo video. Shalom.